ante lo que va a ser el proceso electoral y la necesidad de tener en primer trimestre del próximo año las vacunas. Señor Málaga, ¿cómo vamos en el proceso de las vacunas? Bueno, en realidad yo diría que bastante bien. Ya tenemos vacunados a más de 10.000 voluntarios. Estamos en la recta final prácticamente. Pretendemos culminar este proceso de inoculación máximo en 2 semanas. Recordemos que, bueno, ahí hasta ahora tenemos un porcentaje, no tenemos ningún evento adverso mayor, ningún evento adverso serio, y tenemos un porcentaje bastante pequeño, digamos, diría yo, de eventos adversos menores, menor al 10%, y todos que se resuelven en 24 o 48 horas máximo. Entonces, desde ese punto de vista creo que estamos yendo bien. Y claro, necesitamos culminar esta primera fase de inoculación, porque después de la inoculación pasan unas 5 semanas desde cuando ya la persona tiene anticuerpos, que es cuando empezamos a observar a esta cohorte, este grupo que se forma de personas inmunizadas versus las personas que han recibido placebo, y ahí establecemos cuál es la eficacia en este caso, de estas candidatas a vacuna. Por eso esta fase es tan importante para nosotros y necesitamos afinando todos los procesos para hacer la máxima detección de casos que pudieran ocurrir en alguno de los grupos de las candidatas a vacuna o el grupo de placebo. Entonces, desde ese punto de vista estamos yendo, yo diría que estamos yendo bien. De repente nos hubiese gustado que sea un poco más rápido, pero bueno, es lo que tenemos y estamos apuntando a terminar en 2 semanas máximas. Ahora, usted ha mencionado este porcentaje de eventos adversos, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero ¿sigue igual? ¿Ha subido? ¿Y cuáles son estos eventos adversos? Los eventos adversos en realidad son menores y son los esperables a cualquier vacuna. Todas las vacunas producen algún evento adverso, ¿no? De hecho, las personas que se han vacunado ahora con DPT saben que es un evento esperado, es el dolor local. Por ejemplo, esos son los eventos que tenemos. Es menos que para DPT, pero sí existe como posibilidad. Dolor de cabeza, malestar de cuerpo, una fiebrecita que en su inmensa mayoría pasan en menos de 48 horas. Esos son los efectos adversos que, como repito, todas las vacunas producen algún evento adverso, ¿no? Está entrando un material biológico al organismo para que el organismo se encargue de hacer defensas contra ese material. O sea que este proceso implica una serie de cambios y, bueno, tiene eventos adversos. O sea, pero nuevamente, en la medida que sean de corta duración, solamente los esperados, que no tengamos ningún evento adverso mayor, estamos tranquilos, no esperábamos menos en realidad. Doctor Málaga, ¿para cuándo exactamente tendremos ya concluido toda esta evaluación que se está haciendo a nivel Perú por parte de esta farmacéutica china? A ver, nosotros, como le digo, debemos completar en 2 semanas, de ahí viene el proceso de observación, que va a depender pues del número de casos que vayan sumándose en el tiempo. Recordemos que la observación, hay 2 escenarios, ¿no? Uno es la observación por seguridad, esa observación va a durar 1 año, pero la observación por eficacia va a depender de cómo se vayan desarrollando y cómo se vayan sumando casos en los grupos. Adicionalmente, este estudio se está haciendo en otros países, ¿no? En Emiratos Árabes Unidos, en Argentina, en Egipto, Marruecos, y bueno, y entonces se suman los casos de todos los países y en una semana se van a hacer los primeros análisis interinos. Al respecto, la compañía Sinopharm está siendo bastante cauta, porque si bien ya tienen los casos, no están liberando la información hasta que no tengan la autorización del equivalente a su FDA China, ¿no? A diferencia de otros laboratorios que han soltado información y recién están poniendo los formatos y los requerimientos de aprobación a la FDA, o sea que ya tenemos por notas de prensa la información de otros laboratorios sin que estos datos hayan sido verificados por una entidad reguladora. El laboratorio chino en ese sentido está actuando con mucha cautela. Lo que ha decidido es ya tenemos los casos, pero primero pasemos por la entidad reguladora. Cuando la entidad reguladora apruebe estos casos, es que nosotros vamos a dar a conocer la eficacia. Justamente, doctor, sobre el tema del muestreo y el tema de los voluntarios, me gustaría saber cuántos voluntarios ya hay aquí, porque la última vez que hablamos nos mencionó que faltaba un grupo justamente para probar
la vacuna, digamos, para inocularlo como voluntarios, que no tenían el número exacto. Y esto se lo pregunto en torno a la última información que se ha dado sobre AstraZeneca y Oxford, ¿no es cierto?, que el número de muestreo no estaba del todo claro, o la información no estaba del todo claro antes de seguir probando la vacuna. Sí, bueno, nosotros, nuestro objetivo es tener 12.000 voluntarios peruanos. Estamos en este momento un poquito más de 10.000, o sea que nos faltan como 1.800, ¿no? Aproximadamente 900 en cada una de las sedes. O sea que ya estamos muy cerca de lograr este objetivo, pero nuevamente recordemos que de eso necesitamos muchos más en realidad, porque de cada 1.000, por ejemplo, de cada 100 personas que se registran en la página web, 20 o 30 casi nunca responden. Entonces, a pesar de que se registraron, nunca responden, o son números equivocados, o no corresponden a la información. De los 70 que contactamos y que sacan cita, 20 más no acuden a la cita. O sea que de 100 ya nos quedan 50. Y de los 50 que acuden, entre que tuvieron COVID y no sabían y sale la prueba positiva, o entre que tienen alguna contraindicación para la vacunación, nos quedamos con 30 aproximadamente. Entonces, para completar esos 2.000 necesitamos un número mayor de registro. Y por eso, gracias por la invitación, porque me permite seguir invitando a las personas para que se registren en la página web, porque necesitamos completar este estudio por varias razones, ¿no? La primera es porque, como usted mencionó, uno de los mecanismos de compra que tiene el Estado es participar en estos estudios. Entonces, si todos completamos este estudio y resulta que es una vacuna exitosa en términos de eficacia, el Estado peruano va a estar en la primera línea para poder adquirir tempranamente esa vacuna y que esa vacuna llegue a principios del próximo año y poder vacunar a la mayor cantidad posible de peruanos y peruanas para estar seguros y poder reiniciar nuestras actividades económicas con la tranquilidad que nos pueden ofrecer. Segundo, porque la única forma de evaluar pues, si esos estudios son exitosos es teniendo voluntarios. Y ahí el llamado no solamente es para este estudio, sino para todos los otros estudios que vienen corriendo en Perú, porque nuevamente ese mecanismo existe no solamente para Sinopharm, sino para todos los otros laboratorios también. Entonces, y claro, y siempre hay un tema ya de demostrar ante el mundo que los peruanos somos capaces de llevar a cabo ensayos clínicos de esta magnitud y de esta calidad, que creo que también como peruanos también nos interesa tener esas demostraciones. Doctor Málaga, ¿podemos decir entonces que la vacuna de Sinopharm es la que, digamos, tiene mayor posibilidad de que se nos pueda vender en un mayor lote, en un mayor contingente, tan necesario o vital para lo que, como han explicado las autoridades del MINSA, sirva antes de las elecciones programadas para abril, o sea, para tener este primer trimestre, tomando en cuenta que ya tenemos asegurado 9.900.000 vacunas de Pfizer? Sí, tengo entendido, por lo menos lo que sea, en realidad pues, son más especulaciones porque los datos oficiales los tiene la persona, ¿no? Con lo de Pfizer lo que sabemos es que llega un primer lote ahora de 50.000 que van a ir llegando en el transcurso del año. Y pues es una vacuna, me parece que es buenísima, que tiene una serie de virtudes, pero también tiene una serie de desventajas, ¿no? Y una de ellas es su cadena de frío, que como ya se ha visto, y seguramente se va a poder usar en ciudades grandes, pero no veo esta vacuna, por ejemplo, llegando a Chumbilcas, a la selva, ¿no? Es un mecanismo muy complicado, entonces necesitamos de alguna otra vacuna que necesite una refrigeración normal. Entonces, en ese sentido, hay otras vacunas. Para que la gente sepa, doctor, ¿cuál es, digamos, el grado de temperatura o de congelamiento que deben tener las vacunas de Pfizer? Menos 70 grados centígrados, ¿no? El transporte de almacenamiento es menos 70 grados centígrados. Entiendo que después se descongela, y descongelada dura algunos días, pero igual, y eso por un lado. Y por otro lado, bueno, llegan 50.000 dosis, en el primer trimestre creo que van a llegar a un número también, pero esos 10 millones de dosis van a llegar a lo largo del año. Y lo ideal sería, pues, si queremos reiniciar nuestras actividades económicas y vacunar antes de las elecciones como se había prometido, eso tendríamos que tener vacunas masivamente en el primer trimestre. Y yo creo que hay pocos laboratorios que puedan ofrecer esa posibilidad, ¿no? Bueno, nuevamente, pero cada cosa en su sitio y en su momento. Primero hay que demostrar eficacia, si es eficacia, demostrar seguridad, si es seguridad, entonces proceder con
O sea, no, Claro, no podemos pero, tampoco ponerle la carreta antes de los caballos. O sea, claro, cada cosa doctor, es un momento. pero si Ujú. usted Sí. menciona que los procesos de compra, o sea, digamos, si los procesos de por sí son largos con el tema de la vacuna, suponemos que por un tema de burocracia, de compra, también adquirir cadenas de frío debe tener su proceso burocrático. Entonces, ¿de qué nos va a servir tener las vacunas si no tenemos dónde guardarlas o cómo trasladarlas a los lugares más lejanos? Ese es un punto, ¿no? ¿No? Entiendo que hay una negociación especial en la cual, bueno, nuevamente, todos son trascendidos, ¿no? El laboratorio se compromete a poner en un punto del... Imaginémonos, ya voy a poner en el hospital, en, en Barranco, en el parque, la plaza central de Barranco, ahí dispongo la vacuna, ¿no? Entonces, hay un punto de entrega, entonces hay que organizar la logística para que detrás de esos la gente llegue a vacunarse organizadamente por los días que dura la vacuna congelada, ¿no? Es una logística bien complicada, ¿no? Pero claro, no es imposible, pero yo entendería que ya deberían estar planificando cómo va a ser esa entrega. Ahora, pero como usted dice, viene la otra logística. ¿Qué pasa con el resto del país y cómo se va a ir haciendo? Creo que son temas difíciles de responder porque las personas que tienen a su cargo esto, creo que yo entendería que ya deberían estar trabajando en eso, ¿no? Pero sí, ciertamente, además se va a necesitar tener alguna otra vacuna porque 10 millones de dosis no alcanzan para inmunizar al país al punto de que tengamos una inmunidad de rebaño por vacuna, ¿no? Y que permita asegurar que las actividades económicas puedan retomarse sin riesgo para la salud. Entonces, para eso necesitan por lo menos 20 millones. Teóricamente, con 60 o 70% de la población vacunada, se alcanzarían esta deseable inmunidad de rebaño por vacuna, lo cual implica que tenemos, como peruanos deberíamos tener más de 20 millones de Y vacunados. me gustaría insistir en el tema, si el laboratorio chino que está trabajando en el Perú actualmente, tanto con Cayetano como con San Marcos, sí cuenta con el lote necesario para suplir esa deficiencia, digamos, esa carencia de 20 millones de vacunas, tomando en cuenta que somos más de 30 millones de peruanos. Yo tengo entendido que sí. Nuevamente, todos son trascendidos porque la información oficial no la manejamos nosotros como investigadores, pero tengo entendido que de ser positiva, de ser buenos resultados, estarían en condiciones de proveer al Perú de ese deseado monto de vacunas. Entonces, opciones hay, o sea, eso es lo que vamos. Por un lado es Sinopharm, ¿no es cierto? Por otro lado está Pfizer, pero también hay una participación. Pfizer está asegurado, ¿no? Pfizer está asegurado, ya. Está Sinopharm, que depende de los ensayos clínicos que estamos realizando, finalmente, para eso necesitamos más voluntarios y eso es recalcarlo. Pero también Gracias. está la participación en COVAX Facility, ¿no? Porque en septiembre se suscribió un acuerdo de compromiso para una compra de 13.2 millones de dosis, por las cuales se efectuó ya un pago de 75.554.000 soles, ¿no? Millones de dólares, soles. Entonces, y este convenio, por ejemplo, que es como que un acuerdo para tener las vacunas a un precio accesible, ¿no? Sí, creo que esto fue una buena gestión de ingresar a COVAX Facility, bueno, primero diseñada por la OMS para ayudar a países como el Perú, países medianos y bajos ingresos, nos pone efectivamente como otra alternativa de compra. Allí en COVAX Facility hay varias vacunas que están registradas, una es la de AstraZeneca, otras vacunas que están registradas son las vacunas chinas, ¿no? Entonces, y hay algunos otros laboratorios, me parece que hay una vacuna australiana también que está en COVAX Facility. Esta vacuna australiana es prometedora como idea de concepto, pero es una vacuna que todavía está en fase 2, de modo que esa vacuna no va a estar disponible para nuestro verano. Pero claro, más adelante seguramente se podría adquirir. Y es importante también tener en cuenta que, o sea, no sabemos qué va a pasar con esta enfermedad, ¿no? Pero es probable que vayamos a tener que vacunarnos periódicamente, como para influenza. Entonces, ahí es donde las otras vacunas que están desarrollándose pretenden ser mejores que las actuales. Y hay que tener en cuenta que ese es un mundo bien interesante, porque este mundo, en el mundo hay 170 candidatas a vacuna que se están procesando en diferentes estadios. En fase 3 hay 10 vacunas, en fase 2 hay 21, las otras están en fase 1, hay vacunas en estadio preclínico. Ok, doctor, entonces, pero eso podría generar también, ya que estamos en una economía de libre mercado, podría generar también que
se encarezca el precio de las vacunas? Es decir, todos estamos preocupados porque primero salga la vacuna para que todos nos podamos vacunar, ¿no es cierto? Que puede ser a precio accesible, que los gobiernos, digamos, los traigan, qué sé yo. Pero si usted menciona que se va a convertir en una vacuna periódica como la influenza, estamos hablando de otra cosa, ¿ya? ¿No es cierto? Bueno, es lo que se propone. Lo que pasa es que es una enfermedad porque todavía no sabemos, ¿no? No sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad, ni siquiera para la enfermedad salvaje, ¿no? Entonces no sabemos, las vacunas recién las estamos inoculando, no sabemos cuánto tiempo va a durar. Digamos, se espera que duran un poco más que la enfermedad, porque digamos los niveles de anticuerpos que se logran con las 2 dosis son mayores que los que se logran con la enfermedad natural, pero no, todos son suposiciones. En realidad conocemos muy poco esta enfermedad, todavía no tenemos un año con esta enfermedad, y con las vacunas no tenemos 6 meses, ¿no? Entonces es difícil predecir qué va a pasar, pero entre las opciones que se dan está en que efectivamente se vuelva una enfermedad estacional y que por lo tanto tengamos que estar vacunando periódicamente, y en el sentido que es importante, lo que usted mencionaba, una ley de oferta de libre mercado y de oferta y demanda, tener más opciones de vacuna evidentemente hace que los precios, la disponibilidad y los precios sean accesibles. Doctor Málaga, cuando usted dice vacunación periódica, ¿se refiere a anual, semestral? ¿Con qué, digamos, a priori, con qué tiempo de distancia podemos decir? Yo diría que anual, no sé, es difícil predecir, ¿no? Yo diría, bueno, cada año, cada 2 años, pero normalmente no tenemos un año con esta enfermedad, es difícil de predecir qué va a pasar. Se supone que va a ser así porque, digamos, lo que se está viendo es que bajan un poco los anticuerpos después de la semana 12. Sin embargo, recién información de que a pesar de que bajan los anticuerpos, hay otro tipo de anticuerpos que son los que realmente protegen, que son los anticuerpos bloqueadores, que son estimulados por las vacunas, pero ¿cuánto tiempo duran esos anticuerpos? No, la verdad no se sabe. Esta segunda ola europea está permitiendo establecer que las personas que tuvieron COVID en la primera tanda, en la primera ola, no se infectan en la segunda ola, entonces que sí tendrían defensas por lo menos 6 meses, el tiempo mediado, pero más que eso no se puede saber, ¿no? Entonces, esta segunda ola europea está permitiendo conocer, por ejemplo, cuál es la dinámica de infección y cuán protegidos quedan las personas después de un primer evento, que no sabíamos hace poco teníamos miedo de que caían los anticuerpos a las 12 semanas y a partir de ahí nos volvíamos nuevamente susceptibles. En Europa se está viendo que eso no ocurre, sino que las personas que tuvieron COVID en la primera, en su invierno, febrero, marzo, abril, no hacen COVID ahora. Doctor Málaga, ¿y los niños? ¿Qué va a pasar con los chicos que tienen que ir al colegio? Porque las vacunas se están haciendo básicamente o se están probando en gente adulta. ¿Qué va a ocurrir con este importante sector también poblacional que está a la espera de una solución a esta situación tan difícil con el COVID? Lo que usted pregunta es tremendamente importante y realmente tampoco sabemos. El único estudio que tiene vacunas en chicos de 12 a 18 años es la vacuna de AstraZeneca. Pero de 12, ¿qué pasa con el otro periodo menor? Exactamente. En China están empezando a vacunar con estas mismas vacunas, la de Sinopharm, a chicos a partir de los 3 años. Ellos están empezando a vacunar y están empezando a verlos, vamos a verlos seguramente en algunos meses. Ciertamente suena que las vacunas, hay diferentes tipos de vacunas, ¿no? La vacuna de Sinopharm, un poco para entender, es una vacuna de un virus muerto. El mismo virus del COVID, que por un proceso químico se le inactiva el nombre científico, pero es un virus muerto, lo que no tiene capacidad de reproducción. Entonces, esto genera una serie que haga la inmunidad como si estuviéramos frente a la enfermedad, pero con un virus no de mentira, pero es un virus muerto. Entonces, ese mecanismo hace que esas vacunas sean muy seguras, ¿no? Sean muy seguras, y un poco lo que estamos viendo. Entonces, por eso es que se están ensayando en niños, o sea, probablemente de cada uno, pero yo no creo que para nuestra próxima campaña escolar tengamos información, honestamente, no veo cómo no hay estudios que estén ocurriendo. Ahora, usted ha mencionado una cosa bien interesante, que según la segunda ola en Europa están viendo e investigando quiénes son los que se contagian, que parece ser que no se están infectando o reinfectando, digamos, los que ya tuvieron COVID, es decir, las víctimas son los que se cuidaron y no se infectaron. Lo mismo podría pasar en nuestro país, digamos, trasladando esa segunda ola a nuestro país, que la ministra ha dicho que será de 2 a 6 meses. ¿Ese pronóstico es real y cuál podría ser el escenario, ¿no es cierto?, en nuestro país? De aquí a 2 o 6 meses estaremos en otoño aproximadamente, ¿no? Claro. Sí, pues. En realidad también es difícil saber.
Se cree, bueno, hay esta semana salió una información que falta corroborar, falta hacer la ficha técnica de la encuesta, o sea, lo que tenemos es el dato crudo de 35% de prevalencia. Prevalencia es el número de personas que están infectadas con una infección, ¿no? Entonces, lo que dice que ese estudio que se ha revelado, o esa información que se ha revelado, que 35% de limeños habrían estado ya en contacto con, o haber pasado la infección de COVID. Esto es un problema, porque esto implica que más de la mitad, o sea, 65% sí son susceptibles, o sí somos susceptibles. Nuevamente nos ponen en un problema de... Ahora, hay que ver la ficha técnica, hay que ver si es el margen de error de esta encuesta. Nosotros honestamente esperábamos que fuera más, pero bueno, nuevamente, esa es la información, hay que ver cómo se ha hecho y cuáles son los márgenes que tiene, pero eso sí propondría una segunda ola para como lo ha planteado la ministra, y habría que hacer la expectativa. Entonces, en ese sentido también sería interesante tener vacunas en verano para paliar esa segunda ola, y que no tener que volver a cerrar la economía con las consecuencias que ya vemos que produce, ¿no? Entonces, en ese sentido también sería interesante o necesario contar con una vacuna en nuestro verano, antes de esos 6 meses que se plantean. Muy bien, doctor. Doctor, denos por favor los datos para aquellas personas que todavía estén interesadas en ser voluntarios. Faltan 1.800 personas, ¿cierto? Exactamente, no, 1.800 voluntarios enrolados, pero como les explicaba, necesitamos de más personas. Por favor, vacunacovid.p es la página web, es muy fácil, simplemente registran, ahí les va a salir un formulario que diga quiero participar, sí, les va a salir las 2 sedes de registro, Cayetano y San Marcos y Cayetano, y a partir siguen el proceso que es muy intuitivo, que es muy sencillo, y nada, ahí agendan su cita y vamos a estar encantados de darles la bienvenida a este estudio, y nuevamente, si no, hay otros estudios que están corriendo también, así que creo que finalmente en todos los estudios se necesitan voluntarios, pero el nuestro es vacunacovid.p y que los invitamos cordialmente. Correcto, ahí está justamente en la pantalla, en el banner, vacunacovid.pe para que los interesados puedan inscribirse. Muchísimas gracias, doctor Germán Málaga. Muy amable. A ustedes por el interés, muchas gracias. Muy amable. Bueno, Germán Málaga.